Seguimos con el recuento de equipos que jugaron en la primera división mexicana pero que hoy ya no están con nosotros, segunda parte. Club de Fútbol Indios. Los Indios de Ciudad Juárez, como son mejor conocidos, fueron un equipo que, a pesar de solo haber jugado 4 torneos cortos en la primera división, dejaron muchos buenos recuerdos a todos los aficionados a este bello deporte. La historia de los Indios comenzó en el 2005, cuando la filial de Pachuca, Pachuca Juniors, es comprada y mudada a Ciudad Juárez, donde a través de un sorteo y votación regional, la afición decide el nuevo nombre y el logo de su nuevo equipo, Indios de Ciudad Juárez. Pasan 3 años y en el 2008 consiguen la hazaña. Tras destrozar a los Dorados de Sinaloa por marcador global de 7-0 en la final del torneo de ascenso, obtienen el derecho a disputar la gran final de ascenso ante ni más ni menos que los Esmeraldas de León, a quienes derrotan por marcador global de 3-2, con lo que se van a la primera división. Con los Indios, recordamos a futbolistas como Cirilo Saucedo, Javier Malagueño, Coco Jiménez y al hijo favorito de la ciudad, Julio el Maleno Frías. La tribu tuvo un inicio muy complicado en primera división al perder sus 4 partidos y ver cómo despedían al técnico que los ascendió. El equipo resiste y bajo la nueva dirección técnica de Héctor Hugo Eugui consiguen sus primeros puntos ante Monarcas y Pachuca. Luego de eso, los Indios van ganando simpatía entre la afición del resto del país, ya que, a pesar de no siempre salir con la victoria, son un equipo con garra, que hace lo que puede con lo que tiene, y eso lo reconocían y respetaban los aficionados a otros equipos. En el torneo Clausura 2009 los resultados son irregulares. Todos comenzaban a perfilar a Indios como el próximo descendido de la primera división, pero entonces ocurre algo que nadie esperaba. A partir de la jornada 11, el equipo no vuelve a perder en ninguna cancha y consigue sumar puntos en las últimas 6 jornadas que lo levantan de la lona. Llegan a la jornada 17 con la misión de derrotar a Chivas y así obtener puntos para seguir sumando en la porcentual. Se esperaba un partido muy difícil, pues el rebaño necesita la victoria para clasificar a la liguilla, y en los primeros minutos del encuentro se adelanta en el marcador. Pero es ahí cuando surge la magia de la Liga MX. Nadie contaba con lo que Indios haría en ese momento. La tribu, lejos de rendirse, se lanzan con todo al ataque empatando al 57 y después consigue darle la vuelta al marcador al 87. Las Chivas están fuera, pero eso no es todo. Al minuto 90, Coco Jiménez recibe la pelota en el área grande y la manda a guardar nuevamente al fondo de las redes, firmando el 3-1 definitivo, con el que además de eliminar a Chivas, también deja fuera de la liguilla al América por diferencia de goles. Los Indios, el recién ascendido, clasifica su primera liguilla en su historia, dejando en el camino a Chivas y a las Águilas. El sueño continúa cuando la tribu elimina al favorito Toluca por marcador global de 1-0, pero termina en semifinales contra unos Tuzos que resuelven 4-3 a su favor. Los Indios vendieron cara a la derrota. Desgraciadamente el sueño termina y los Indios deben despertar. Al ser un plantel modesto y sin mucha calidad, no pueden mantener el ritmo de competencia que los llevó a semifinales el torneo pasado y el nivel del equipo cae rápidamente. El siguiente año es un desastre para los Indios. La tribu rompe el récord de 0 victorias en todo el torneo. La directiva despide a Eugui y caen rápidamente a los últimos lugares de la tabla del descenso. Indios desciende a la primera división A el 27 de marzo del 2010, aún faltando 5 jornadas más por jugarse. La tribu se mantiene un año en la división de plata, pero la franquicia es desafiliada por problemas económicos. Tiburones Rojos de Veracruz. Los Tiburones Rojos son uno de los equipos con más tradición en el fútbol mexicano. Fundado en 1943, la historia de los escualos es extensa, teniendo varios episodios escritos con letras de oro, como sus 18 partidos invictos, sus 2 campeonatos de liga, sus 2 campeonatos de copa, las hazañas de Luis Pirata Fuente, considerado uno de los mejores jugadores mexicanos, pero también hay episodios tristes, como su primer descenso y desaparición en la temporada 51-52. El equipo vuelve a surgir en segunda en el 61, asciende a primera en el 63 y obtiene su segundo descenso en la temporada 78-79. El equipo deambula 11 años en segunda división entre cambios de dueños, entrenadores, y es hasta la temporada 89-90 que el gobierno del estado de Veracruz compra a los Potros Neza, equipo filial del Atlante en ese entonces que había ganado el ascenso deportivo ese año. Les cambia el nombre y los muda a la ciudad de Veracruz, trayendo de nuevo fútbol de primera división al puerto e iniciando la época llamada Tiburonmanía, reviviendo la pasión por los tiburones y logrando tener un equipo competitivo que asistió frecuentemente a las liguillas. Tristemente, el impulso duró solo 5 años, y mientras avanzaban los 90s, el Tibu se debilitaba.
Nuevamente, malos torneos y malas plantillas terminan con el tercer descenso del Tiburón en el torneo verano 98. En la temporada 2001-2002, los Tiburones pierden la final de ascenso, pero aún les queda el juego de promoción contra Club León que buscaba salvarse del descenso. Los escualos derrotan a la Fiera y concretan su tercer ascenso en su historia. Curiosamente, en otra muestra de lo que es capaz nuestra mágica Liga MX, al mismo tiempo que Veracruz jugaba contra León, Grupo Pegaso mudaba al Irapuato que jugaba en Primera División a tierras veracruzanas. Por un breve tiempo, hay dos Veracruces en Primera División, por lo que el Veracruz que viene de Irapuato es mandado a Chiapas para darle vida a los Jaguares de Chiapas. En esta etapa pasan varios jugadores que fueron figura en los Tiburones y en sus clubes posteriores, tales como Cuauhtémoc Blanco, Pablo Cuatrochi, Cristian Jiménez y Clever Boas. Sin embargo, la administración del gobierno del estado no es la ideal, vuelve a perder figuras, interés mediático y dinero, por lo que las plantillas posteriores al 2005 comienzan a bajar en calidad. En el 2008, los escualos descienden por cuarta vez en su historia y marcan su segunda desaparición al ser desafiliados el 3 de junio del 2011 por incumplimiento de sus obligaciones económicas. Solo 2 años después, los Reboceros de La Piedad, propiedad de Fidel Curi, logran ascender a Primera División, y solamente 10 días después de prometer que el equipo se mantendría en La Piedad, Fidel Curi gestiona el cambio de plaza llevándose a los Reboceros al puerto y cambiándoles el nombre a Tiburones Rojos de Veracruz. Mientras tanto, los Tiburones Rojos que ya jugaban en el ascenso en la misma ciudad fueron mudados a San Luis en uno de los movimientos de franquicias más polémicos en la historia del fútbol mexicano. El equipo goza de cierta estabilidad unos cuantos torneos, pero a partir del 2018 comienza una severa crisis de resultados producto de una crisis financiera, problemas administrativos con la federación y falta de pago a jugadores y técnicos e incluso broncas personales de Fidel Curi con otros dueños de la Liga MX. En el 2019, los Tiburones firman el peor torneo de la historia al terminar con 4 puntos, pero debido a sanciones administrativas les quitaron 6 puntos quedando en 0. También tienen el récord de ser el equipo que más rápido consuma su descenso, al perder toda probabilidad matemática de salvarse desde la jornada 11 del torneo decisivo. Con la nueva regla del no descenso, el equipo logra evitar su quinto descenso y solo paga una multa de 120 millones. Para el siguiente torneo, desaparecen los Tiburones Rojos y les cambian el nombre del equipo a Club Deportivo Veracruz, buscando evitar algunos conflictos legales que arrastraba el nombre anterior, pero no funciona. En diciembre del 2019, el equipo fue desafiliado oficialmente, no sin antes firmar una histórica racha de 41 partidos sin victoria. Lo más triste es que días antes de su desafiliación oficial, se puede ver a 10 futbolistas de los Tiburones haciendo trabajo de pretemporada en un estadio vacío, sin seguridad y sin jardineros. Lobos Buap. Los Lobos cuentan con mucha historia en el fútbol de ligas inferiores. Desde 1967 se tienen registros de ellos animando las competencias en numerosas ocasiones, pero es hasta el torneo Apertura 2017 en el que los licántropos llegan a la Primera División Mexicana luego de derrotar en la gran final de ascenso a los Dorados de Sinaloa. El ascenso lo consiguen bajo la dirección técnica de Rafael Puente Jr. A este equipo llegaron jugadores como Julián y Luis Quiñones, El Maza Rodríguez y Colin Cassin Richards. El equipo inicia fuerte e incluso llega a ser líder general en la jornada 3, pero el rendimiento decae en la segunda mitad del torneo y queda fuera de puestos de liguilla. El siguiente torneo se ha perdido el impulso ganador, el estilo aguerrido del torneo del debut se vuelve sumamente predecible y los demás equipos los contrarrestan con facilidad, haciendo que el equipo termine con 2 victorias, 3 empates y 12 derrotas el torneo, y descendiendo apenas al año de haber llegado a primera. Sin embargo, la suerte y la cartera salvan a los licántropos. El equipo campeón del ascenso MX y que debía ascender eran los Cafetaleros de Chiapas, pero no tienen un estadio certificado para juegos de primera división. Además de no tener una estabilidad económica comprobable, acuerdan mantener a los Lobos en primera a cambio de un pago compensatorio a los Cafetaleros por 120 millones de pesos. Hasta el día de hoy, no hay descenso ni ascenso, solo multas al descendido y un premio al campeón que no puede ascender. El siguiente año futbolístico, ya con un nuevo equipo, técnico nuevo, los Lobos vuelven a tener un desempeño regular y terminan los 2 torneos siguientes en el lugar 13 y 12. Evitan problemas de descenso, pero es un equipo que no generaba afición más allá de la ciudad en la que jugaba. Antes de comenzar el torneo Clausura 2019, el equipo cae en problemas económicos y se concreta la venta de la franquicia a Ciudad Juárez, Chihuahua, para convertir a los Lobos en los hoy nombrados Bravos de Ciudad Juárez. Morelia. Monarcas Morelia. Atlético Morelia.
Club Deportivo Morelia o Canarios del Atlético Morelia, fundados en 1924 y constituidos legalmente hasta 1950, cuando el fútbol se profesionaliza y le dan al en ese entonces nombrado Oro Morelia su certificado como equipo profesional de fútbol. Obtienen su primer ascenso en el 57, sufren un descenso en el 68, sufren una desafiliación, resurgen, les cambian el nombre a Atlético Morelia y por fin vuelven a primera hasta el año de 1980. En el 88 caen en semifinales ante el América en un episodio muy inusual debido a que luego de un empate global los jugadores tuvieron que regresar al campo a tirar una tanda de penales 50 minutos después de terminado el encuentro. Unos culparon al árbitro, otros culparon al América, otros culpan al director técnico de Morelia que ya sabía de la existencia de esta regla y mandó a los jugadores al vestidor inmediatamente para ejercer cierta presión. Hasta el día de hoy, el resultado de esa semifinal sigue generando controversia y no tiene contentos a muchos. En el 96, el equipo es adquirido por TV Azteca y rebautizado como Monarcas Morelia. Bajo esta nueva administración, el equipo eleva su nivel, se vuelve un continuo asistente a liguillas y en el invierno 2000 el equipo logra su primer y único campeonato en la primera división al derrotar en la gran final al Toluca que contaba en sus filas con el mítico José Saturnino Cardoso. Para el 2015, Morelia tiene una baja de juego muy importante y comienza a bajar en la tabla de cocientes. Las cosas siguen un par de años más hasta que en el torneo Clausura 2017 el equipo de Morelia tiene que luchar mano a mano contra Jaguares y Veracruz para no irse al descenso. Monarcas consigue la salvación en la última jornada del torneo con gol de Ruidíaz al 91 ante Rayados de Monterrey. En los siguientes años el equipo se reestructura y recupera terreno en la tabla de cocientes. Parece un resurgimiento de los Monarcas, pero el 2 de junio del 2020 se lanza un comunicado del club que hace oficial la mudanza del equipo de Morelia a la ciudad de Mazatlán. Grupo Salinas solo cambia de ciudad al equipo argumentando poco crecimiento comercial de la marca. El equipo de Morelia desaparece para fundar al Mazatlán Fútbol Club. Este movimiento es sorpresivo para los michoacanos y para la afición del resto del país. El nuevo equipo de Mazatlán se apropia de las redes sociales de los extintos Monarcas y adoptan el eslogan de Arrebatando para iniciar su primer torneo en la primera división. Dorados de Sinaloa. Fundados en el 2003, fueron un proyecto pensado para llegar a la primera división en un plazo de 4 a 5 años, pero logran el objetivo apenas en su primer año de fundación al derrotar al Club León en la gran final por el ascenso. La competencia para no regresar a segunda fue directa entre Puebla y el Gran Pez. El equipo resiste lo mejor que puede y combinando con los pésimos resultados de Puebla, logra la salvación venciendo al Atlas en la última jornada y mandando a Puebla a la segunda división en el torneo Clausura 2005. Para el siguiente torneo, Dorados ya contaba en la nómina con jugadores importantes como Sebastián El Loco Abreu, Pep Guardiola, Matute Morales y Cirilo Saucedo. El equipo luce mejor, incluso Sebastián Abreu sale campeón de goleo con 11 anotaciones. El siguiente año hay un nuevo ascendido en la liga, el San Luis. Este equipo logra hacer un par de torneos regulares que combinados con su porcentaje tan volátil logran meter en serios problemas porcentuales a los Dorados, que a pesar de tener la misma base de jugadores del año pasado, no logran encontrar un buen funcionamiento. El torneo termina y ambos equipos tienen el mismo puntaje en la tabla de cocientes, pero con mejor diferencia de goles es San Luis quien logra quedarse en primera división. Los Dorados descienden por primera vez en su corta historia. El equipo continúa su andar en la Liga de Ascenso MX, incluso sale campeón de Copa en el 2012 al derrotar a los Correcaminos de la UAT. El Gran Pez vuelve a la primera división en el 2015 y vuelven a caer al Ascenso MX solo un año después. Los Dorados vuelven a competir en la Liga de Ascenso, donde logran un golpe mediático al contratar a Diego Armando Maradona como su nuevo director técnico, quien los lleva a 2 finales en la Liga de Ascenso, que triste y curiosamente pierden ambas contra el Atlético San Luis, quien logra volver a primera división después de ese bicampeonato. El cuadro del Gran Pez aún existe, pero al no haber ascenso y ser propiedad de Grupo Caliente, quien ya tiene un equipo en primera división, han convertido a Dorados en un equipo dedicado solamente al desarrollo de nuevos jugadores y detección de nuevos talentos. Estos han sido más de los equipos que han probado las mieles de la primera división, pero que hoy ya no están con nosotros. Tristemente, hay más. Así que nos vemos en la tercera entrega, donde traemos más historias tristes, movimientos extraños entre franquicias y desapariciones súbitas de equipos. Si les gusta el contenido, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.